Bueno, quiero darle la bienvenida a todos los participantes de este webinario, esta presentación del libro Laguna Estabilización, la investigación continúa, en conmemoración del Día Mundial del Agua. Estamos terminando con este evento, llevamos muchos eventos realizados por AIDIS, Interamericano, ¿verdad? Sabemos que es algo que se celebra desde el 22 de marzo, desde 1992 la comunidad mundial celebra el Día Mundial del Agua. Y nosotros como AIDIS Interamericano, como Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, la División Técnica de Aguas Residuales Diares, hemos asumido el compromiso también de estar conmemorando este Día del Agua, Día Mundial. Mi nombre es Marcela García, como ya me presentaron, ahora soy de Paraguay, de una ciudad llamada Camburetá, ¿verdad? En guaraní. Y estoy desempeñando esta edición que está empezando a moverse en la Asociación Interamericana. Y para recordar que el tema de este año, del Día del Mundial del Agua, es aguas subterráneas, hacer visible lo invisible, ya que las capas freáticas, los acuíferos y los depósitos que están bajo tierra están siendo sistemáticamente descuidados, ¿verdad? Y estamos descuidando y contaminando y olvidados. Y resultado fundamental, darle la visibilidad que se merecen y necesitan ser cuidados. Y hoy vamos a dar un tema muy importante para ese cuidado que necesitan, que es el tema principal de este año, del Día Mundial del Agua. Asimismo, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, la División Diares, asume el compromiso de promover no solo el cuidado del agua, sino el uso de energía limpia, sino acciones innovadoras concretas para aportar desde la ingeniería. Por eso estamos aquí hoy presentes presentando este libro. Agradezco a todos los participantes y como ya se presentó la ingeniera, quiero dar una pequeña introducción de quién es la ingeniera Claudine Norori, ¿verdad? Ella es ingeniera civil de Nicaragua, máster, directora de la División Técnica de Aguas Residuales, ANICE, y también integra la División Viares de la Asociación de AIDIS, consultora y docente. Así que le damos la palabra a la ingeniera Claudine, ¿verdad? Que nos está dando la introducción de esta presentación. Muchas gracias, estimada Marcela. Y bueno, tengo el honor y el gusto de presentar a nuestro exponente del día de hoy. Me voy a permitir compartir una breve presentación sobre el ingeniero. Realmente él tiene una gran trayectoria, tiene mucho que aportar y precisamente por eso le hemos invitado, y además él también tiene ese carisma de contribuir con sus conocimientos a todas las generaciones de ingenieros. Nuestro amigo, el ingeniero Sergio Tercero Talavera, es máster en Ingeniería Sanitaria. Él es ingeniero civil graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, conocida como la UNAM, entre los años de 1964 a 1970. También tiene una maestría en Ingeniería Sanitaria de la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria ERIS de la Universidad de San Carlos Borromeo en Guatemala. También es licenciado en Economía, graduado también de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, y tiene varios posgrados en los campos de Ingeniería Sanitaria y también de la Economía. En su experiencia profesional se ha desempeñado como funcionario público. En 1967, siendo apenas un estudiante de ingeniería, ingresó como calculista al entonces Departamento Nacional de Acueductos y Alcantarillados de Nacal, convertido posteriormente en INAH en 1979 y en ACAL en 1995, donde laboró durante 44 años hasta el año 2015. La experiencia la desarrolló en muchos ámbitos: diseño, construcción, operación, mantenimiento, seguimiento y control de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, lo cual también le permitió desempeñar varios cargos directivos, como el cargo de gerente general de la empresa de agua potable
y alcantarillado sanitario de la ciudad de Managua entre los años del 2008 a 2009. También una de sus pasiones es precisamente compartir sus conocimientos y así es como también experimentó en el campo de la docencia, ejerciendo como profesor de ingeniería sanitaria en la UNAM entre los años de 1975 a 1978, en la UNICA entre los años de 1995 a 1997, y también como profesor fundador de la Escuela de Ingeniería Ambiental de Nicaragua, que actualmente se conoce como PIENSA, entre los años de 1987 a 1988, donde también elaboró el texto de estaciones y equipos de bombeo, y asimismo ha sido tutor y jurado calificador de varias tesis de grado de Ingeniería Civil y de maestrías en mención en Ingeniería Ambiental del UNIPIENSA. También en el campo internacional y nacional ha participado en varias consultorías y entre ellas destaca su trabajo que realizó con la sociedad Xenon Environment en Montreal, Quebec, y también destaca, ¿verdad?, como consultor también de lo que es el programa PISAGE en Nicaragua. También ha sido consultor en ingeniería sanitaria para el sector privado, como director de diversos proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario urbano. En el ámbito de su actividad investigativa, ha escrito diversos documentos de ingeniería sanitaria, realmente más de 20, entre los cuales destacan manuales de diseño de sistemas de agua potable con pozos en el año 1978, normas de diseño y construcción de sistemas de agua potable, en el cual también fue coautor en 1978, conociendo el medidor Blowes-Palmer en 1986, el manual de supervisión de obras de agua potable en el 2010, su investigación sobre la verdadera fórmula de Breeze en 2014, la caracterización del agua residual urbana en términos de DBO en el año 2015, la propuesta de una nueva fórmula de cálculo del coeficiente de mortalidad de coliformes fecales en lagunas de estabilización de aguas residuales domésticas en Nicaragua. Esto fue publicado en 2018. Y bueno, su obra más significativa, el cual es el libro que vamos a presentar esta noche, Lagunas de Estabilización, la investigación continúa, que fue publicada la primera edición en 2017 y la segunda edición en el año 2021. Aquí miramos algunas influencias y también participación que ha tenido en diferentes asociaciones, como AIDI ha sido un miembro activo y ha tenido varios cargos como director de la región 2, también presidente, tesorero. También ha pertenecido y pertenece a diversas asociaciones internacionales como la Asociación Técnica del Agua en Quebec, Canadá, también la Asociación Americana del Agua y también la Federación de Control de Contaminantes en el Agua. Y también en Nicaragua, ANI, la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos. Entre los reconocimientos y premios, precisamente ANISA, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, el capítulo de Nicaragua, conmemorando también un Día Mundial del Agua el 22 de marzo del 2018, se le hizo un reconocimiento público por la contribución que ha tenido el ingeniero Sergio Tercero Talavera al desarrollo de la ingeniería sanitaria en Nicaragua, siendo un maestro de maestros. Y por aquí tenemos su legado, los libros, su primera edición, su segunda edición, también activo en las redes y tiene un blog que también lo pueden visitar en ese enlace. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al ingeniero Sergio Tercero. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Vamos a comenzar la presentación de esta noche, en primer lugar, agradeciéndoles su presencia y agradeciendo especialmente a la Asociación Nicaragüense de Ingeniería Sanitaria en la persona de la ingeniera Claudia Dorori, que es directora de la División de Aguas Residuales de Nicaragua. Para mí es un verdadero placer, un gusto estar esta noche con ustedes, para lo cual me he dedicado algún tiempo preparando una presentación que les fuera atractiva a ustedes. Se trata no de un libro
técnico, dijéramos esta noche, sino que presentarle una historia de la evolución de las lagunas de estabilización, quiénes participaron, qué es lo que han hecho. Esta fue la primera versión del libro de lagunas de estabilización, que lo publiqué en el año 2017. Y esta es la segunda versión de la que vamos a practicar el día de hoy. Este es un recorrido de unos 75 años, a partir de 1946, en que he acompañado anónimamente a los investigadores y tocando levemente los resultados de sus investigaciones sobre la cinética, la bioquímica, el desempeño de lagunas de estabilización de aguas residuales urbanas, que yo lo he puesto en el acrónimo LEARU. Vamos a ver cómo es el fondo de la presentación, el libro, por supuesto, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito rápidamente de las lagunas de estabilización en América Latina, los investigadores y sus investigaciones. Después vamos a tocar un poco sobre unos trabajos en que yo he participado, que es sobre la constante mortalidad bacteriana y el análisis de incertidumbre, la tendencia en el método de diseño de la laguna de estabilización de aguas residuales. Y algunos mensajes cortos de cierre. Este libro está formado por 19 capítulos, que es el resultado de haber consultado 353 artículos científicos técnicos y más de 76 libros de texto, manuales y tesis de doctorado y maestría en la estabilización, publicadas en el periodo de 46 al 2021. Es una historia un poquito larga. El libro fue publicado específicamente en Amazon, en 2 versiones. En versión de la ebook y en pasta blanda. Aquí vemos cómo se presenta. Cuando uno entra a Amazon va a encontrar esto. Buscando ir a la laguna de estabilización, Cerrillo Tercero, algo va a encontrar de este tipo. Es una manera de obtenerlo. Localmente en Nicaragua, yo he traído algunos ejemplares periódicamente y se han distribuido aquí localmente. Actualmente tengo unos pocos ejemplares que están a la disposición y si no, pues podríamos conversar de cómo hacer otra entrega. En el capítulo primero vamos con la introducción, las formas de expresión del contenido de la materia orgánica, clasificación, fotosíntesis, ácidos grasos, pantalla, estructura de entrada y salida. Tengo que mencionar, como aunque sea un poquito en desorden, el prólogo de la segunda edición del doctor Francisco Eliseo Carranza, que es muy amigo mío y es un doctor en ingeniería sanitaria y ha sido un hombre de mucha referencia aquí en Nicaragua. La acción del viento, la recirculación, la correlación de la temperatura, del agua y del aire, los modelos que existen de mezcla completa, pistón y disperso, de lo cual vamos a hacer énfasis esta noche. La carga superficial orgánica, la relación de desempeño, la remoción de materia orgánica, los huevos del minto, virus y algas, un poco sobre análisis de certidumbre, coeficiente de confiabilidad, la aplicación de modelos matemáticos dinámicos, las controversias, divergencia, coincidencia, perspectiva, eso está en el libro. No vamos a tocar todas estas cosas hoy, pero sí están en el libro. La norma de calidad del efluente, las pautas generales de diseño, cómo manejar los sistemas complejos por el doctor Francisco Iván III Talavera, mi hermano mayor, médico. Referencias bibliográficas de artículos consultados por el autor, referencias bibliográficas de libros, manuales y tesis revisados por el autor. El profesor José María de Acevedo Neto, de mucha recordación en el ámbito, en la columna vertebral de América, brasileño, él decía que es prácticamente imposible determinar la época en que surgió la primera laguna de estabilización. ¿Por qué? Porque todo es que hay un poquito de agua, comienzan a trabajar los pájaros, el viento, las bacterias, las algas, y entonces comienzan a funcionar los procesos de estabilización. Oficialmente diríamos que fue en 1924 en California, de forma accidental, donde surgió la primera laguna de estabilización. De forma accidental, decía, porque era un campo que estaba preparando para infiltración, se colmató y comenzaron a ver resultados ahí y vieron que funcionaba.
En América Latina parece que todo arranca allá por el año 1960, siempre con la participación de Brasil y de Costa Rica. Y en Costa Rica, el ingeniero Rodolfo Sáenz Forero, que después pasó a trabajar en el CEPIS en Perú, y allá en Brasil, Benoit Almeida Pictorelli y Reinaldo Ramos. Este sistema de lagunas es el que está en Melbourne, Australia. Ven que está en la costa, en el mar, y ahí son 10.000 hectáreas. Tiene más de 100 años. Sirve al 58% de la población de Melbourne, una población de 5 millones de habitantes. Y se ha convertido en un sitio Ramsar, eso de reserva, donde están las para conservación mundial. Usted tiene 250 especies de aves. Aquí en Nicaragua, para los que no están un poco en contacto con las lagunas, este es un sistema de lagunas en la ciudad de León, que cubre aproximadamente unos 25-30.000 habitantes, el cual hay 2 módulos paralelos, una laguna facultativa, otra aquí facultativa, y una maduración, facultativa maduración. Actualmente están en proceso de rehabilitación y de ampliación. Vamos a sacar aquí a la luz 4 personajes que son los personajes de referencia a nivel mundial, sobre todo a nivel de América, ¿verdad? El doctor David Duncan Mara, británico, él aparece en 1974. Decía yo que es un recorrido que estamos haciendo por la investigación de los investigadores, y de cierto modo es un homenaje a esta gente que ha dedicado mucho esfuerzo, mucho tiempo para divulgar, para conocer los ambientes acuáticos, las lagunas de estabilización, los sistemas de tratamiento diferentes, y el resultado de eso es lo que estamos viendo ahora. Esta gente se ha trabajado duro y vale la pena hacer un esfuerzo por hacerle este homenaje a ellos. Doctor David Duncan Mara decía, ¿verdad? Un hombre tiene alrededor de 10.000 veces ha sido citado, tiene 306 publicaciones sobre el tema de saneamiento, incluyendo publicaciones, artículos científicos, conferencias, manuales de normas y libros de texto, muy conocido. También tenemos a nivel de Latinoamérica al doctor Fabián Llanes Cosío, que también muy conocido, él es ecuatoriano, estuvo al frente de la investigación de las lagunas de Perú, la laguna de San Juan, y él desarrolló varias cosas y lo vamos a platicar más adelante. Este es el doctor Agunwamba, nigeriano, él aparece en 1990. Tiene en su cosecha 6 libros, 317 publicaciones técnicas, 10 publicaciones varias y 5 informes técnicos como autor o coautor. Y tenemos al doctor Marcos von Sperling, brasileño. Él aparece en 1996. Su actividad ha sido muy extensa. Había sido citado 10.735 veces cuando hice la consulta yo en 2021. Cuenta con 153 artículos publicados, 60 otros tipos de publicaciones, 255 trabajos en eventos y coautor 366 artículos o libros. Entrando un poquito más en las profundidades de la investigación, vamos a referirnos ahorita a los doctores Caldwell y Parker. El doctor Caldwell, él hizo con datos de 3 años de lagunas de estabilización de Nevada, Arizona y California. Hizo una evaluación del funcionamiento de lagunas aeróbicas y trabajó en eso y llegó a definir ciertos criterios de diseño y determinó que las bacterias en presencia de las algas morían, y él consideró que eso podría deberse a una excreción de las algas que podrían estar produciendo clorelina, que es muy parecido a la penicilina, pero no logró determinarlo, pero sí intuyó que podría ser algo de eso.
Más adelante siguieron las investigaciones y se determinó que los ácidos grasos tienen que ver en esta depuración. El doctor Parker y sus compañeros de equipo en Australia, ellos participan y establecen un sistema de combinación de lagunas anaeróbicas y lagunas aeróbicas. Tenían un problema ellos que ya grandes extensiones que regaban en el verano y en el invierno usaban las aguas para áreas verdes, pero en la transición del otoño y la primavera había problemas. Ahí entonces ellos identificaron que había un sistema que podía funcionar mucho porque en ese tiempo no estaba muy clara el beneficio, la importancia de tener sistemas netamente lagunares. Entonces el doctor Parker y sus compañeros de equipo encontraron de que las lagunas es una combinación de lagunas anaeróbicas muy diferente o totalmente opuesto a lo que decía Caldwell, que había que mantener un influente depurado para que tener condiciones aeróbicas con oxígeno disuelto presente. Aquí decía Parker, hombre, hagamos lo contrario, profundicemos, introduzcamos unas cargas tan fuertes que consuman todo el oxígeno disuelto y salen las lagunas anaeróbicas. De ahí sale entonces el sistema australiano en la que se aprovecha al máximo la capacidad depuradora de las lagunas anaeróbicas, porque a través de los lodos de fondo se produce la digestión y ahí se produce la depuración. Entonces se logra desde el punto de vista económico un gran beneficio. También tocan el tema Parker y sus compañeros de equipo, tocan el tema del efluente cargado de algas. Ellos dicen que es beneficioso las algas, ¿verdad? Porque no se puede estar considerando en la eficiencia remocional la DBO influente con la DBO efluente, porque la DBO efluente está cargada de organismos vivos, ya no es la materia putrescible, sino que es únicamente algas que llevan un beneficio al cuerpo receptor. Entonces, consideran de que la verdadera medición debería ser entre la DBO5 de entrada con la DBO5 soluble. Y hay algunas normativas internacionales que establecen esa diferencia porque es lo correcto. Pero aún así, pues, tiene ciertas dudas porque las algas al final pueden morir en el camino y crear una putrefacción, sobre todo en nuestros ríos que solo tienen el nombre de ríos, pero se han convertido en verdaderos cauces. En esta misma época, en este periodo 51-55, los doctores Ludwig, Oswald, Gotthard, Lynch, ellos hacen una investigación de lagunas aeróbicas y producen varios artículos en ese periodo el cual llegan a establecer el tema de la fotosíntesis y la simbiosis, algas y bacterias. Entonces, de aquí surge el fundamento de las lagunas de estabilización aeróbicas y diría yo que hasta las facultativas, porque se logra determinar que lo que es malo para las algas es bueno para las bacterias y que la transformación orgánica que hacen las bacterias en que se consumen el oxígeno, ese oxígeno no lo toman, entonces se los provee las algas. Entonces hay un periodo ahí de una fase bacteriana y una fase algar en que se hace la simbiosis y se produce la renovación o la depuración de la materia orgánica. Esto es importante, ¿verdad? Porque en los sistemas de tratamiento tradicionales, como los filtros percoladores y los lodos activados, el oxígeno lo toman de la atmósfera. En cambio, en este caso, el oxígeno es tomado a través de las algas. Entonces, ese es un tema largo y muy estudiado y lleva a muchas decisiones y a fórmulas y relaciones que son las que perduran hasta el día de hoy. Por otra parte,
veíamos por Australia, Estados Unidos, y en Sudáfrica está el señor Maré y Chow. Ellos en este periodo de 1961 a 1974 profundizan en las bases de las lagunas en serie y llegan a determinar unas formulaciones que son muy aprovechadas durante 50 años. 50 años y que aún siguen, creo que se siguen utilizando en Europa. Está basada en una concepción de mezcla completa, contrario a lo que vamos a ver más adelantito. La mezcla completa supone, ¿verdad?, que la calidad del agua residual de entrada es la misma, es instantáneamente la salida, cosa que no se da en la práctica. Entonces, este sistema de Maré, Chow, es fundamental porque funcionó durante largo tiempo y últimamente ha sido descartado porque no es realista. No es realista. En ese periodo se escribieron varios artículos fundamentales, comenzando en 1961, donde trabaja Maré y Chow, y ya en 66, 70, 74 es solamente Maré. El doctor Duncan Mara dice en uno de sus escritos que el fundamento de lo que conocemos de la laguna de estabilización se le debe en gran medida a los aportes de Maré y de Oswald. Así que son señores fundamentales para este trabajo. En este periodo, el 56, aparecen dos químicos, Werner y Wilhelm. Estos químicos, Werner y Wilhelm, en una tarde de un sábado, estudiando lo que pasaba en los reactores químicos, ellos desarrollan una formulación para los límites de frontera de un reactor químico y determinan lo que se conoce como un flujo intermedio entre el flujo pistón, que está por acá, dijéramos, y un flujo de mezcla completa. Dicen que la zona intermedia es un poco desconocida y ellos formulan eso y matemáticamente establecen una fórmula que es muy importante conocer su origen, ¿verdad? Porque más adelante esto va a ser muy útil. El doctor Octavio Levenspiel es también de mucho recordación y vale la pena mencionarlo porque él es de los padres de las reacciones químicas. Entonces Levenspiel toma entre todo en todos sus libros las ecuaciones que hace Werner y Wilhelm, que es otra forma de determinar los límites de frontera, porque están otros, también ahí está Danwer, están Hultholz, que también determinan otras cosas, pero él es el que compendia todo esto y establece unas gráficas que son muy parecidas a las que aparecieron más adelante. Aparece entonces, en 1967, 69, 79, aparecen Tirumurti, Dandapani Tirumurti y Nachachibi. Hoy Nachachibi. Tirumurti es muy importante también su punto de vista, porque Tirumurti aprovecha el trabajo desarrollado por Werner y Wilhelm, y entonces él dice que las lagunas de estabilización no es ni un flujo tipo pistón, en lo que todo va corriendo como todo sin mezclarse, ni un flujo de mezcla completa, en el que todo instantáneamente se mezcla, hay una difusión total. Entonces dice que más bien se trata de un sistema de flujo intermedio y que lo representa muy bien el cálculo o la formulación efectuada por Werner y Wilhelm. Y él defiende eso y se fundamenta en una tesis de doctorado elaborada con Nachachibi en 1967. Sin embargo, con el correr del tiempo solo se conoce a Dandapani Tirumurti. Y es importante mencionar que Dandapani Tirumurti lo hace para la remoción de carga orgánica nada más. Remoción de carga orgánica. Es importante porque estamos tratando de darle crédito a todos estos investigadores excelentes que en diferentes artículos ellos, ¿verdad? Pero además estarlo
mencionando. Porque, pero entonces el fundamento es eso. En 1970, McGarry y Pesco son otros importantes investigadores. Ellos en el segundo congreso, el segundo simposio internacional de laguna de estabilización, ellos presentan dos ecuaciones que tuvieron mucho que ver y han estado en la base de muchos diseños, que es una ecuación en que determina la carga orgánica aceptable en una laguna de estabilización sin que se convierta en anaerobia, y también el desempeño, o sea, cuánto podríamos esperar de remover con determinada carga aplicada, que más adelante vamos a discutir un poco sobre ese tema. Esas fórmulas, él en su fórmula establece que siempre son los límites, que la carga aplicada determina la calidad del efluente. Más adelante se ve de que eso es una referencia circular, ¿verdad? Y que se ha dejado de utilizar en los últimos años. Hablábamos de David Duncan Mara. El doctor Mara es quizá el investigador que ha tenido mayor presencia internacional en el campo de la laguna de estabilización. Es un gran defensor del modelo de diseño de laguna facultativa de mezcla completa y del uso de lagunas anaeróbicas como pretratamiento. Desarrolló diversas fórmulas para el diseño de laguna de estabilización, profesor principal del desarrollo de la guía de saneamiento de la OMS, profesor de la Universidad de Leeds, Inglaterra, autor de libros de texto, guía de ingeniería sanitaria. Y él ha hecho mucho por la ingeniería sanitaria. Tiene una importancia capital mencionarlo él, porque es una contribución que ha tenido tremenda. Estos señores que están por acá, Gerald HLF, Moshe Ronen, Moshe Kremen, son israelitas. Ellos también tienen un lugar destacado porque trabajan con los depósitos de estabilización. En Israel utilizan mucho del gran Israel allá, utilizan mucho el agua para riego. Entonces la tienen que depositar durante los meses que no hay riego y luego la utilizan en ese periodo. Entonces han desarrollado fórmulas apropiadas y eso es importante por el reuso, pues, de que no hay que botar el agua cruda, sino que aprovecharla. Vamos a un diseño circular. Fritz, Middleton y Meredith es también importante porque fueron los primeros que desarrollaron un modelo matemático de dos ecuaciones para simular el balance de masas en una laguna de estabilización. Esto es importante porque sirvió después para que los nuevos desarrollos que se dieron posteriormente. Fabián Llanes Cosillo, él, les decía, participó en el CEPI, desarrolló muchas formulaciones, desarrolló unas fórmulas para determinar la carga máxima con la medición de la ganancia de amoníaco en el efluente, porque cuando hay ganancia de amoníaco es cuando pasando la fase anaeróbica. Tiene varios libros y en 1993 sacó el libro que se llama Laguna de Estabilización. Desarrolló un modelo matemático también para la determinación de la temperatura del agua. Hizo fórmulas también, desarrolló fórmulas para determinar la constante de mortalidad bacteriana. Entonces, tiene una gran importancia y sobre todo la influencia en nuestro sector. Disanayaki y Propraser están en Pataray. Estos señores también trabajaron fuertemente y de aquí destaca sobre todo Propraser, porque Propraser es el que en 1980, 1981, unos dicen 80, otros dicen 81, él es el que formula y propone de que
método, el modelo de flujo disperso sea aplicado también para la remoción bacteriana. Ya allá atrás, 2 años atrás, lo había propuesto Tirumurti para la remoción de la carga orgánica, ahora él lo propone para la remoción bacteriana. Eso es una referencia histórica muy importante. Marcelo Guanicó y Incador también participan en el estudio de los reservorios de estabilización en Israel y sacan un libro que es importante que lo conocieran ustedes, que se llama Los reservorios hipertróficos para el almacenamiento y reuso del agua residuales, ecología, desempeño y diseño de ingeniería. Millbrook, ellos hicieron un estudio completo de diferentes las partes constituyentes de la laguna y aparecen también, y al final llegan al convencimiento que ninguna fórmula puede predecir con toda confianza la calidad del efluente todo el tiempo. Agunguamba participa también con la determinación del número de dispersión, obtención del área, para la limpieza del lodo. Tiene una gran actividad. Por eso es que también participa con la parte nuestra. Aquí de Nueva Zelanda está Chilton y Harrison, que también estudian con modelos el efecto de las pantallas y sacan sus conclusiones muy importantes que se ha determinado para el diseño a la escala industrial. Después, ya un periodo de 20 años, participa mucha gente, muchos investigadores. Aquí encontramos nuevamente a Mara, Von Sperling, Juanico, Verbila, Agunguamba, Lontejo. Aquí se hace mucho énfasis en los filtros de roca para la remoción de algas. Se trabaja en los reservorios de estabilización, eficiencia de remoción y los modelos computacionales de dinámica de fluidos. Marco Von Sperling tiene una enorme participación, como les decía, y ha hecho mucho. Él hace trabajos en por ejemplo, el método de la incertidumbre del Monte Carlo. Trabaja con determinar los coeficientes de mortalidad bacteriana, coeficiente de número de dispersión, la correlación entre los dos modelos. Escribe libros importantes. Aquí en Centroamérica tenemos al doctor Oakley, que también desarrolló su fórmula aquí en el lado de Honduras. Trabajó bastante ahí. Y ahora vamos a hacer una pequeña presentación de una investigación que hice yo sobre el funcionamiento de 6 sistemas y subsistemas de la laguna de estabilización aquí en Nicaragua. Esta es una realidad que se encontró en diferentes sistemas, diferentes caudales, diferentes tamaños. Todo eso dice una correlación y la norma decía que esto es lo que debemos cumplir. Sin embargo, ustedes la ven que está alejado, por lo menos 3 unidades logarítmicas estamos alejados de cumplimiento. Cuando uno compara la realidad con una curva de mejor ajuste, que yo la desarrollé derivada de la fórmula del doctor Von Sperling, ¿verdad? Nada más le hice unos ajustes para aproximarme más y tener un mejor coeficiente de determinación. Entonces, eso se ve muy cercano. Sin embargo, cuando aplicamos diferentes caudales a esta realidad que tenemos aquí y aplicamos la fórmula de Yannes cumpliría. Por eso que le he llamado yo que da un falso positivo. Utilizar el coeficiente del doctor Fabián Yannes Cosío no es conveniente en el área nuestra. Entonces, aquí podemos ver de cómo los de doctor Von Sperling, coeficiente de determinación del 0.68, Yannes 0.72, sin embargo, vean la dispersión que tiene el valor con este error estándar.
y la que saqué yo, porque esta última aplicable para Nicaragua. El análisis de incertidumbre en Monte Carlo es algo que se ha practicado para diferentes sistemas de tratamiento y que el doctor von Sperling lo propuso aplicarse para los sistemas de laguna. Hizo un ejercicio, digamos, con la carga orgánica. Entonces dice que esto viene a confirmar lo que les mencionaba, que decía Milbrook, que es imposible decirte que se va a cumplir 100% la calidad de los efluentes. Por eso he sabido que existe incertidumbre en los principales parámetros del modelo de diseño. Y esta incertidumbre es la que da origen a que un día se cumpla y otro día no se cumpla. Porque también intervienen los factores de diseño, de operación, mantenimiento, los cambios de temperatura, que la lluvia, que no se hizo la limpieza adecuada, que la calidad del agua que llega no es la que se esperaba. Entonces, esos cambios son los que impiden que se cumpla al 100% lo que se propone el diseñador. La simulación en Monte Carlo se basa en la utilización de números aleatorios de probabilidades para generar un sinnúmero de resultados de 500 a 1000 para diferentes valores de cada parámetro de una ecuación entre un rango predeterminado, alrededor de un valor determinado que ha sido seleccionado para el diseño por el método tradicional. Puede ser el promedio de una serie de datos. Decíamos que el doctor Sperling fue el primero en aplicar esto. Y dice él de que cuando se aplican valores determinísticos, le llama él, ¿verdad? Valores únicos. Entonces se dan esos resultados. Pero que los verdaderos resultados es una mezcla de cosas. Pues, si uno dice 20, puede ser 26, puede ser 14, entonces da diferentes valores porque la realidad es cambiante. Entonces, bajo ese enfoque, yo hice un ejercicio aplicándose a la remoción de coliformes fecales. Y ahí, cuando usa los valores únicos, que es lo que se aplica normalmente, se encontró de que se requerían 2 lagunas facultativas y 3 lagunas de maduración con un área total neta de 13 hectáreas, en que hay 5,65 hectáreas en lagunas facultativas y 7,39 hectáreas en la laguna de maduración. Y el valor final de coliformes fecales resultante es de 1,52 por E a la 2, o sea, 1520. En contraposición al método determinístico, se consideró un rango de variación de más o menos 20% alrededor de los valores promedio de los datos de entrada, de caudal, la DBO, los suelos suspendidos, coliformes fecales, coeficiente de temperatura. Con esta información fueron generados aleatoriamente 500 conjuntos de datos a los cuales se le aplicó el método de análisis de incertidumbre con la simulación Monte Carlo. ¿Y qué observamos ahí? Que el área puede andar desde por aquí, de 7 diría yo, hasta cerca de 20. Y que la calidad del efluente puede andar casi de 100 hasta 1400. Bien variable la calidad. Eso es lo que se puede esperar razonablemente desde el punto de vista de la incertidumbre. ¿Y las áreas por dónde andarían? Las áreas pueden andar desde... Aquí estamos hablando todavía, estamos hablando todavía del número más probable coliforme. Puede andar aquí, el 100% va a ser menor de 1000. Pero 800, 90%, 80% podría estar entre 500 y 600. Eso es lo que se podría esperar. En cuanto a las áreas que podríamos tener va desde 7 hectáreas hasta 20 hectáreas. Bien variable. Ahora, ¿cómo determinar eso? ¿Cómo casarse con algo? Si nosotros dijéramos de que es aceptable trabajar con 80%, si yo dijera que me aceptan 80%,
Entonces yo podría ir para acá todavía atrás. Y quedarnos a la 80%. Yo podría tener esto. Y con 80% de cumplimiento, necesitaría yo 3 hectáreas. 3 hectáreas, que es lo que está con el método determinístico. Ahora, hay un problema en el caso de Nicaragua, porque en el nuevo decreto que se sacó en el 2021 se eliminó, que decía antes que por lo menos el 80% de las muestras cumplieran. Ahora es el 100%, así que es incumplible. Esa es la realidad. La aplicación de la técnica de análisis de incertidumbre de Monte Carlo es ilustrativa de las variaciones que pueden ocurrir en el cumplimiento de las metas establecidas en los diseños. El método tradicional, utilizando valores determinísticos para los parámetros de diseño, se obtienen dimensiones fijas de la unidad de tratamiento al supuesto implícito de que los valores seleccionados son únicos, están sujetos a variaciones, no es cierto. Se debe tener sumo cuidado en la selección de los parámetros de diseño y rangos de variación que serán sometidos al análisis. Pues algunos de ellos tienen mayor influencia que otros, tal como quedó demostrado al variar el valor del coeficiente de temperatura. Simulación no incluye en esta presentación. Por otra parte, se aprecia que el cálculo de la UNA con este método moderno produce un incremento sustancial en los costos. Puede tener un área de 13 hectáreas, en el ejemplo desarrollado se pasó a 20.5 hectáreas. Si se pretende lograr el 100% de cumplimiento de la norma de 1000 coliformes fecales, el número más probable por 100 mililitros. En el caso específico de Nicaragua, al haber eliminado el decreto 3395, donde se establecía el cumplimiento de la norma en el mínimo 80% de las muestras consecutivas, con el nuevo decreto 21/2017 se obliga al cumplimiento de la norma en un 100% de las mismas, lo cual es improbable que se pueda lograr con el método de diseño determinístico. Para fines comparativos entre diversas metodologías de tratamiento, si aplicara este tipo de análisis a las lagunas, también tendría que ser aplicado el mismo criterio de diseño de demás metodologías en el estudio, puesto que todos los sistemas de tratamiento de aguas residuales están sujetos a la incertidumbre y el cumplimiento de la meta establecida. En lo que respecta a los modelos computacionales, decíamos que Fritz, su compañía, en 1979 fueron los primeros en aplicar las ecuaciones de Monod para escribir la utilización del sustrato, el modelo mecanicista de Reina estable. Estos señores, Long, dirigidos por Long, llevaron a cabo una revisión de más de 150 publicaciones relativas a los modelos de diseño, habiendo analizado 4 tipos diferentes de modelos, desde los más simples hasta los más complejos, con sus ventajas y desventajas. Ellos determinan que arrancaba con las reglas de dedo, cuestiones de regresión, modelo de primer orden, modelo mecanicista. Entonces se ve de que ya en los últimos años lo está predominando los modelos mecanicistas. Eso es lo que se ve, entonces lo que está en boga y para donde va la tendencia, de que los diseños van a ser automáticos prácticamente. Y quería presentarle yo a estos señores para que los conociéramos, ¿verdad? Gloina, Oswald, Levenspiel, Wilhelm, Milbrook, Fabián Llanes, Duncan Mara, Michelle Johnson, Edale Chelef, Marcelo Juanico, Matthew Verbila, Stewart Oakley, John Grant Paul Prasert, Aun Wamba, Marco von Sperling, Andy Chilton, Caldwell, no encontré su fotografía, Parker, tampoco, Venner, aquí he dejado a Maré, lo tenía adelantado aquí a Maré porque de mucho renombre, Tirumurti, Pesco, Misanayaki, Aires. Quería dar unos mensajes para que lo tengamos muy en cuenta, sobre todo los jóvenes lo tengan en cuenta. Decía Erwin Chargaff, profesor del Instituto Bioquímico de la Universidad de Columbia en Nueva York, citado en Virus Manía: una de las propiedades más maliciosas y perniciosas que tienen los modelos científicos es su capacidad para derribar la verdad y tomar su lugar. Y a menudo estos modelos sirven como anteojeras, limitando la atención a un área excesivamente estrecha.
La confianza exagerada en los modelos ha contribuido mucho al carácter afectado e ingenioso de grandes partes de la investigación natural actual. General Echeleff cita estos puntos y dice: al final de este siglo, vamos a llegar a la conclusión de que la idea de que la solución de la polución es la dilución solamente una ilusión. Juego de palabras. La real solución de la mayoría de la polución ambiental debería estar basada en las grandes 5 R's: reutilizar, reciclar, recuperar, reducir, reparar. Otro tema aparece en el libro que es citado por el doctor Iván Tercer Talavera, hermano mío, en su libro Conceptos Básicos para Manejar la Complejidad. Dice: sea muy consciente que no puede predecir a largo plazo los resultados de las acciones que en este momento toma. Esos resultados no dependen solamente de sus intenciones, sino de las condiciones del medio en que las acciones tienen lugar. Interacciones y retroacciones son reales y de mucha importancia. Quizá puede suponer los efectos a corto plazo, pero lo que sucede a largo plazo es impredecible. La acción puede fracasar o generar resultados totalmente contrarios a lo que usted intentaba lograr. Aceptando entonces la impredecibilidad de los resultados de sus acciones, es casi obligatorio mantener una reevaluación frecuente de los mismos. Solamente así, como timonel diestro, usted podrá mantener el rumbo de su nave hacia el puerto deseado. El doctor Duncan Mara, en un congreso en 2007, en relación con las lagunas, decía esto: todos nosotros en esta conferencia sabemos qué son las lagunas de estabilización de aguas residuales, pero ninguno de nosotros sabe todo acerca de ellas, ya que nuevas investigaciones y nuevas experiencias operacionales siempre están extendiendo nuestro conocimiento. Y este mensaje, ¿verdad? La economía circular, el reuso. Los reservorios de estabilización de flujo continuo tienen un ciclo anual de vaciado, llenado, vaciado, donde el influente es casi constante en todo el año, mientras que el efluente es cero durante el invierno y muy elevado durante la estación de riego. Ellos pueden ser utilizados en otras numerosas situaciones: protección de balnearios, recuperación de ríos y corrientes, que se han requerido de efluentes de alta calidad. La investigación continúa y muchas gracias pues, por su asistencia. Muchas gracias, ingeniero Sergio, por su exposición, por este recorrido y también un reconocimiento a todas las personas que han aportado en la investigación precisamente a esta tecnología de tratamiento de aguas residuales como son las lagunas. Con eso damos pie a la siguiente parte del evento, que son las preguntas hacia usted. Vamos a interactuar con el público. Si quieren pueden levantar su mano para encender micrófono o también pueden en el chat escribir su consulta. Ya hay mensajes de, pues muy interesante su exposición, agradeciéndole a ustedes por todo este recorrido que nos ha dado en este periodo de tiempo. Vamos a dar chance a que puedan formular las preguntas. Y yo quería ser una ingeniero, hay bastante impulso, bastante investigación con respecto a estas tecnologías y están surgiendo nuevas tecnologías. Tal vez consultar con usted, aunque sea una pregunta un poco, digamos, cualitativa. ¿Cómo mira usted hacia dónde va la investigación? Si ante otras tecnologías siempre vamos a estar viendo en Latinoamérica lagunas como propuesta para tratamiento de aguas residuales. Bueno, tengo que hacer acopio de lo que decía el doctor Duncan Mara. Dice que en el futuro él ve más lagunas y más depósitos de almacenamiento de depuración. Claro que ya sabemos los problemas que se dan con la tenencia de la tierra, ¿verdad? Pero donde se puede aprovechar el área para laguna es lo mejor. Claro que a veces ya lo sabemos, ¿verdad? No es nada nuevo. Abusamos de ese concepto de
que es de fácil mantenimiento, porque eso es lo que hemos adolecido, pues hasta el día de hoy hemos tenido problemas en ese aspecto. Se dan grandes esfuerzos, se hacen grandes esfuerzos. Aquí en Nicaragua, por lo menos, ya hace unos años para acá, se están haciendo grandes esfuerzos, inversiones, capacitando a los operadores, dándoles herramientas para que hagan una limpieza periódica, un seguimiento, un monitoreo mensual. Entonces, eso se está tratando de revertir esa situación. Claro que también tenemos el problema cuando los asentamientos desbordan los límites urbanos y llegan a la orilla, a la cerca, prácticamente invaden el área. Si no están ellos, está el ganado también, lo abren la puerta y meten el ganado. Pero todo eso es una regulación y eso es permanente. La capacitación, el desarrollo es permanente, no es una cosa que se aprieta un botón, se cerró y se abrió automáticamente. Pero entonces en la laguna yo creo que la combinación de áreas, reducir áreas con los USB también es importante, y lo que ya en Nicaragua se están teniendo ese tipo de sistemas en lo que se están combinando el USB con lagunas, con humedales. Entonces ya va por ahí, creo yo, es una combinación de todo eso, pero buscando la optimización de nuestros recursos, previendo las situaciones que se puedan dar en el futuro. Pues, las lagunas anaeróbicas son tremendas, ¿verdad? Reducen el área, pero hay que hacerlas alejadas bastante de la población, porque esos malos olores nos van a quitar la vida. Muchas gracias, ingeniero. Le damos la palabra a Carlos Talavera. Adelante. Sí, muchas gracias y muy buenas noches a todas y todos. Primeramente, felicitar al ingeniero Tercero Talavera. Veo que ha hecho un esfuerzo notorio en la sistematización del conocimiento, prácticamente en lo que se ha estado debatiendo internacionalmente el tema, que indudablemente es un tema muy importante para ingeniería sanitaria en su concepción tradicional y clásica, como para todas las tecnologías de depuración de aguas residuales, inclusive aguas industriales, que es a donde está la mayor parte de mi propia experiencia. Quería hacer unas cuantas preguntas en relación a la presentación que él nos mencionó hace un momento. Él habló, no pude enfocarme totalmente porque fue relativamente rápida la aseveración, pero en relación al valor final de coliformes, él habló de, creo que lo entiendo, una experiencia donde tiene resultados de NMP de 1.52 por 10 a la 2 y dijo que eran 1500. Yo entiendo 1.52 por 10 a la 2 como 152, pero no sé si me equivoco. Sí, sí. Me gustaría que me clarificara eso. Es un detallito nada más, ingeniero, pero luego lo abordamos. Las siguientes preguntas y aseveraciones. ¿Cuáles son entonces, en su experiencia, si algunas, las correlaciones recomendadas para el diseño y la configuración de sistemas de lagunas? ¿Verdad? Porque hemos escuchado, ¿verdad?, en su resumen, este debate, que es un debate, si se quiere, histórico, de cómo modelar, ¿verdad? Si lo vamos a ver como un sistema de agitación completa, donde asumimos pues que no hay un tiempo de dispersión dado. Cualquiera que ha estudiado cinética química y diseño de reactores químicos se da cuenta que ese es un supuesto ideal, ¿verdad? Y que a la hora de abordar los desafíos de diseño, pues claramente vienen todas las otras consideraciones que nos hablan sobre los sistemas no ideales. Pero indudablemente pienso yo que la geometría de una laguna tiene mucho que ver. El cómo se mete el agua y cómo se saca. Si estamos hablando, por ejemplo, de canales largos que tienen cocientes de aspecto elevados, si tenemos largas longitudes para comparativamente pocos anchos, pues eso ya de entrada se parece mucho a un sistema que se parecería a un flujo en pistón, ¿verdad? Mientras que si tenemos lagunas cuadradas y tal, muy probablemente esto va a aproximarse más a un sistema de agitación completa. Entonces, ¿en qué medida la geometría de las lagunas puede ser algo importante y relevante?
Acordarse también, ingeniero, que a diferencia de los sistemas químicos puros, a donde usted tiene normalmente uno o dos reactivos que van a generar uno o dos productos, en un sistema lagunar tenemos más bien un sistema biológico y que realmente un reactor biológico se aproximaría un poco más de pronto a la modelación, donde probablemente hay una multiplicidad de especies de bacterias que están y otros microorganismos que están desempeñando en funciones, ¿cómo se llama?, de degradación de un sustrato determinado. Entonces, definitivamente es bastante más difícil poder aproximar, digamos, con reglas, ecuaciones que habitualmente están formuladas para sistemas químicos inorgánicos y propiamente, ¿verdad? Pero en todo caso, en su experiencia, ¿cuáles serían de nuevo las correlaciones recomendadas? Y preguntarle, porque es una cuestión que me intriga también, si usted tiene algún conocimiento sobre correlaciones particulares para la disminución de nitrógeno y de fósforo en los sistemas, estoy seguro que en el caso nicaragüense las descargas de nitrógeno y fósforo están también reguladas, como pueden estar reguladas las descargas de DBO y de QO, ¿verdad? Y sin embargo, si uno busca correlaciones particulares para N y P dentro de los modelos, yo he trabajado un poco justamente con Duncan Mara, con las ecuaciones que él propone, habitualmente nos da, básicamente son correlaciones empíricas. Y en relación al manejo de lodos, ¿cuál es su experiencia? Porque la mía en Honduras ha sido trágica, en el sentido de que los sistemas lagunares que he diseñado, que habitualmente los hemos acompañado de sistemas de secado de lodos, como patios de secado de lodos, lo que hemos encontrado normalmente es que el cliente, porque está de pronto interesado en resolver un problema, pero no ve más adelante, se olvida por completo y excluye la construcción de los patios de secado de lodo y luego cuando transcurren 10 o 15 años y las lagunas están totalmente colmatadas, ¿verdad? Lo único que le queda como opción es meter el tractor al talud y armar el desastre con el lodo por la parte externa de las lagunas. Entonces, en su experiencia, ¿qué se puede hacer en términos efectivos? ¿Verdad? ¿Funcionan o no funcionan los patios de secado de lodos? Y si efectivamente funcionan, ¿será que las cosas que mismo Mara propone, como por ejemplo montar una bombita sobre una balsa, ¿verdad? Y moverse en zigzag a través de la superficie de la laguna para tratar de remover un poco, y entendemos lógicamente, ¿verdad?, que el lodo total que está sentado en una laguna no debe de removerse por completo, porque entre otras es justamente la fuente de las bacterias que nos hacen el trabajo de estabilización. Pero efectivamente, ¿cuáles son los métodos prácticos para la remoción? Y finalmente, en relación a su comentario sobre las lagunas anaerobias, yo creo personalmente, yo soy un apasionado de la digestión anaerobia, creo que los sistemas anaeróbicos tienen esa gran ventaja, ¿verdad? Que van a disminuirle notablemente, digamos, en un 50% la carga orgánica carbonácea en el efluente. Acordémonos que los sistemas de digestión van a ser más efectivos si tenemos concentraciones más elevadas en DBO y en DQO y por tanto en aguas residuales de origen doméstico o industrial tienden a no ser totalmente eficientes, ¿verdad? Y que también lo que van a hacer es que van a modificar el nitrógeno orgánico, pero se me ocurre a mí pensar que si se puede traducir, por ejemplo, la experiencia que se ha hecho en aguas residuales agroindustriales, como por ejemplo en Palma, ¿verdad? A donde las lagunas se cubren, están cubiertas con una geomembrana, entonces ese gas se puede colectar efectivamente, y si usted tiene la capacidad y no tiene, por ejemplo, mucho sulfuro de hidrógeno y tal, o lo puede desulfurar, usted puede convertir ese gas en energía y generar suficiente potencia para mover bombas o lo que sea en su sistema de lagunar, y de esa manera también manejando particularmente el sulfídrico, porque el mal olor se viene principalmente del H2S, ¿verdad? Y el amoníaco, indudablemente, puede tal vez amortiguar el impacto, pues, que de otra manera puede ocasionarse. No sé si ustedes han tenido esas experiencias propias de Nicaragua o lo han pensado. Muchas gracias. Gracias, ingeniero.
Bueno, tengo que empezar por lo más sencillo, ¿verdad? El 152. Yo mismo me asusté cuando dije 1520, porque es lógico, pues, 152, hasta que usted me dice, era 1000 el límite, estoy pasando a 1520. Bueno, pero ya aclarado de punto. Pero perdón, ingeniero, que quiere decir que efectivamente logró 152, sí, como no es lo más probable. Exactamente, que eso se da cuando ya uno está en la amplitud de la incertidumbre, entonces ya usó los parámetros que salieron de forma aleatoria, entonces llega a esos valores. ¿Verdad? Ajá, pero hay un abanico de datos ahí. Pero lo que quiero saber es si son valores calculados o si son valores no, reales para una configuración de un sistema lagunar. No. Estamos en el tema ahí, creo, de la incertidumbre, que los cálculos. Ok. ¿Verdad? Ok. Que en ese abanico se pueden estar moviendo, entonces necesita 20 hectáreas pues, para poder llegar al 100%. Entonces se da eso. Pero no, pues aquí en Nicaragua nunca hemos llegado a los ni siquiera 1000 NMP. En relación con las lagunas anaeróbicas cubiertas, sí, yo he visto un sistema, ¿verdad? Lo he visto pues, en la literatura. Aquí en Nicaragua no tenemos ese sistema. Y no creo que se vayan a dar porque me imagino que son sistemas más costosos y ¿qué vamos a hacer nosotros con el gas que logramos captar ahí? Existen otras alternativas, creo yo, en este momento para nuestros medios. En relación con el sistema de la configuración de las lagunas, sí eso interviene, el flujo disperso interviene el coeficiente de dispersión. El coeficiente de dispersión está también trabajado con la configuración. Cada configuración determina un coeficiente de dispersión. Entonces, entre más larga es la laguna, es más favorable. ¿Ve? Entonces, también eso se toma en cuenta. En el libro se detallan todos esos elementos que son participativos de cómo configurar la laguna mejor. Ya los autores dicen que cualquier configuración es buena, pues, pero algunas son mejores que otras, por supuesto. Entonces, la configuración se hizo por ejemplo, una investigación que se hizo, comenzando con un ancho mayor y terminar con al final, tipo embudo, se vio que eso no funcionaba bien, que funcionaba mejor la laguna rectangular. Hay muchos estudios en ese tema. Decíamos sobre los nitrógenos, no se investigó ese tema, es una cosa que en realidad el doctor Duncan Mara lo maneja y él propone soluciones para eso. Nosotros no tenemos ninguna referencia o que hayamos hecho algo específico con las lagunas para remoción de nitrógeno, fósforo, no lo tenemos. Ninguna experiencia particular sobre eso. ¿Qué más podríamos decir? El manejo de los lodos, ingeniero. El manejo de los lodos. Actualmente en Nicaragua se han adquirido balsas ya con esa para hacer una remoción periódica. En la ciudad de Granada se hizo una reconfiguración del sistema en que se tienen USB y se tienen lagunas, y también se adquirió una balsa para hacer la remoción de lodo. Actualmente vamos a participar en el caso de León, en una rehabilitación de los sistemas, y como usted dice, hay grandes sectores que ya están colmatados, sobre todo en la parte del ingreso. Se está acostumbrando, sí, ahora a poner un sistema de pretratamiento, que tenemos rejas, tenemos desarenadores, y ahí se elimina lo más que se puede de los tamaños inorgánicos, ¿verdad? Pero ya la parte orgánica que se va transformando, ya se va acumulando, y hay estudios sobre eso que recomiendan que cuando esté a media altura, o que esté a 3/4, que esté a 2/5, esas cosas, pero actualmente no. Hasta ahora estamos iniciando en ese aspecto con ese sistema de la balsa, una balsa autopropulsada, ¿verdad? Que es una manguera y se va recogiendo el lodo y se va poniendo un depósito. Y después eso hay que subir el pH, ¿verdad? Con cal, más arriba de 12, entonces para evitar la generación de malos olores y la mosca. Pero no tenemos gran experiencia, más que sacando los lodos, dejándolo secar por 1 mes, 2 meses, lo suficiente para que sea pastoso, y luego removerlo con un equipo pesado.
Eso es de lagunas facultativas, ingeniero, Sí, que están haciendo eso. la laguna facultativa, sí. Es que se supone ser que el lodo anaerobio en sí mismo debería estar estabilizado, ¿verdad? Lo que sucede en la práctica de ingeniería sanitaria normal, por ejemplo, sistemas de lodos activados que generan mucho lodo fresco, ese lodo necesita estabilizarse porque si no, si usted lo seca en un patio secado de lodo, va a tener muy probablemente muy malos olores. Sí, sí, sí. Pero se supone que en un sistema anaerobio eso no ocurre, ¿verdad? La configuración, o sea, la formación de gránulos, perdón, ese tipo de cosas, que es lo característico, digamos, en un ASB, ese lodo debería ser un lodo estable. Ajá. Entonces, En los OSB tenemos los lechos de secado, ya por norma, todo OSB se construye con su lecho de secado. pero no hace falta poner un sistema de digestión de los lodos propiamente. No, me refería a las lagunas facultativas, o sea, que ahí cuando dejamos que se evapore el agua lo más que se pueda, se va un poquito, se suele pastoso, es manejable, entonces se puede remover para el depósito. ¿Y usted sabe qué tipo de bombas se emplean en esas balsas? ¿Usan una bomba de tornillo, por ejemplo? No, yo estoy en Granada. ¿O son bombas centrífugas? Sí, de 4 pulgadas de diámetro. Ok, pero son bombas centrífugas. Sí. Muy amable con sus respuestas, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Sergio. Adelante. Había una pregunta aquí sobre que si no se aplicaban las recomendaciones del doctor Yane, ¿qué podríamos aplicar? Entonces aquí se trata en realidad de aplicar la fórmula del doctor von Sperling para el resto de Centroamérica. Y aquí en Nicaragua yo me atrevería a decirte que si queremos afinar un poquito el lápiz, que utilicemos para la remoción de bacteriana, que utilicemos la que yo desarrollé. Ahora, lo que preguntaba el ingeniero Carlos Talavera sobre algunos criterios de diseño, también hay que tomar en cuenta en el asunto de la carga orgánica. Se han aplicado de diferentes fórmulas. Desde 1970, el doctor Ernest Guloina propuso que fuera 350 kilogramos de DBO por hectárea por día. Dio la vuelta a eso. Se quedaron muchas fórmulas y actualmente se está recomendando tanto por Mara como por von Sperling que la carga orgánica para una laguna de estabilización facultativa sea de 350 kilogramos por hectárea por día. Ya no aplicando ninguna fórmula, sino que directamente como regla de dedo, porque estamos diciendo ahí que están por desaparecer, ese dedo todavía continúa sobre la marcha. ¿Ah? Así que es lo que tenemos ahorita. Ingeniero, también José Reyes ha levantado la mano. José, adelante. Muchas gracias, ingeniero. De verdad que es un gusto escuchar sobre este tema. Mi pregunta es la siguiente, ingeniero. Veo que esta tecnología de lagunas, pues es una serie de tecnologías que conocemos comúnmente como tecnologías extensivas por la ocupación de las grandes extensiones de tierra, ¿no? Sí. Muy similar en cuanto al tema de los humedales artificiales. Me llama mucho la atención, ingeniero, ¿por qué usted se definió o se inclinó más hacia la parte de las lagunas más que de los humedales artificiales o construidos, como les han llamado últimamente? Sí. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Bueno, muchas gracias, ingeniero Reyes. En realidad lo de las lagunas quizás sea porque de 1967, cuando me integré ahí de 1967, ahí escuché la primera intervención del ingeniero Claudio Gutiérrez Huete en séptimo seminario. ¿En qué tiempo se llamaba seminario? Séptimo seminario de ingeniería sanitaria. No era ingeniería sanitaria ambiental, sino que ingeniería sanitaria. Y ahí el ingeniero Gutiérrez Huete presentó el primer diseño de laguna de estabilización para Nicaragua y la diseñó para la ciudad de Somoto, donde yo soy original. A partir de ahí quedé ligado con las lagunas, yo todo el tiempo, lagunas. Después aparecieron los humedales, pero en realidad mi línea, pues no sé, ya con mi misión era andar en la laguna de estabilización. Por eso que ese fue el tema que fue seleccionado y además que él que oía información. Se fueron dando varias circunstancias en las que participé de alguna manera, ¿no? Preguntaba el ingeniero
el licenciado Erwin Vaca, que si también los tiempos de retención y la temperatura, eso es importante, licenciado Vaca. Aquí en los criterios de diseño se aplica la carga orgánica, se aplica la temperatura, el tiempo de detención, todo eso va interviniendo en las fórmulas que a veces son así de dedo, son de regresión múltiple, entonces se aplican para determinar la dimensión de la laguna. El tiempo de retención es muy importante, sin embargo, los estudios que hizo el doctor von Sperling dice que ante la temperatura y el periodo de retención y la profundidad, el periodo de retención tiene menos impacto, dice que tiene más impacto la profundidad en el caso de las bacterias coliformes para la remoción. Entonces, por eso las fórmulas de él tiene mayor significado la profundidad. Lógicamente, decíamos, ¿verdad? La temperatura funciona y es importante tener en cuenta siempre eso porque no es lo mismo trabajar a 20 grados que trabajar a 30 grados. Pues. Entonces, hay una fórmula que siempre consideran el factor de temperatura. Eso es importante, claro que sí. Ingeniero, ha pedido la palabra Axel Rodríguez. Adelante, Axel. Aló, buenas noches, ingeniero. Un buenas gusto noches, nuevamente, ¿verdad? Bueno, gracias. ¿Cómo ha estado? Placer y felicidades por su nueva bibliografía. Gracias. Espero que no sea la última, espero que siga investigando y siga publicando para generar esos conocimientos entre los jóvenes como yo, diría alguien, sí, para ser los futuros de este país y de todo el mundo. Ingeniero, en sus investigaciones usted ya hizo las correlaciones, ya encontró datos locales y bueno, pues me imagino que en sus investigaciones encontró los datos de operación de esta laguna. Actualmente se han construido diferentes plantas de estabilización en el país y mencionando esa de León, que es la que se va a hacer la rehabilitación, sería bueno que usted diera su forma de cómo se podrían inocular estas nuevas plantas, dado que hasta el momento hay mucha baja tasa de conectividad. Entonces, al no tener conectividad, ¿cuáles serían en su experticia, la mejor manera de inocular estas plantas? Sí. Es importante el tema, Axel, ¿verdad? Porque tradicionalmente los sistemas de alcantarillado, como decimos aquí en Nicaragua, los sistemas de alcantarillado han adolecido de ese problema de que le falta conectividad. Ahora, la conectividad ya es un tema que ENACAL, la empresa nicaragüense de acuerdo al alcantarillado sanitario de Nicaragua, la empresa ENACAL ya tiene concebido de que no deja un sistema si no logra la conectividad esperada. Entonces, una vez que termina la construcción, continúa el proceso de hacer las conexiones intradomiciliarias. Así que yo espero, ¿verdad? Yo espero, con la gracia de Dios, de que ese problema que siempre lo tuvimos, que ahora ya no disminuya por lo menos, ¿verdad? Porque yo recuerdo y le comentaba hace unos años a la ingeniera Claudia y a otros, ¿verdad? Que aquí en el caso del sistema de Ciudad Sandino fue una gran sorpresa, pues, de que el primer día que se inauguró esa laguna, ese sistema, en el 2009, más o menos, en el 2009 ahí todo el mundo estaba conectado. Entonces, ese fue un éxito. Y creo que a partir de ahí es que NACAL ha impulsado ese desarrollo y yo creo, como te decía, ese problema ya no lo tendremos, pues, porque es lamentable, porque entra putrefacción, ¿verdad? Cuando empiezan a salir las raíces y todos los mosquitos y la cosa, porque es un charquito que está ahí, porque nadie llega, nadie está haciendo uso del sistema, una inversión tan grande que se ha hecho, pero ahora creo que está resuelto ese problema. Así que espero que ya la preocupación tuya, que es muy válida, ya la hayamos resuelto. Muchas gracias, ingeniero. Adelante, Francisco. Axel. Axel,
Axel. ¿Y cuál sería? Por eso eran dos preguntas en uno. Tenemos la cuestión de conectividad sí. y tenemos la segunda. ¿Cuál sería su mejor consejo? ¿Cuál sería su recomendación, más bien, para generar la inoculación en el sistema anaerobio? Ya que al fin y al cabo, por esa pequeño caudal, tiene que arrancar la planta. Sí o sí tiene que arrancar. O sea, y estoy hablando, o sea, no me voy a referir solo a la anaerobia como una estabilización, y yo sé que esa es su experticia. También estamos haciendo combinados con USB, ¿verdad? Con reactores, y también estos van a pasar por ese proceso. Entonces, si nos vamos por bibliografía, podemos cumplir, pero hay que hacer entender que muchas veces, y es lo que yo tengo como conocimiento, de que estos sistemas se vuelven a encapsular, pues, o sea, la bacterita se va a encapsular y va a colapsar el sistema. Entonces hay que volver a reactivar y hay que volver a reactivar. Producto de esta conectividad. Es cierto, hemos avanzado, pero ¿hasta qué punto hemos avanzado? Yo creo que... Y si no es así, ¿cómo inoculamos? ¿Cómo inoculamos? ¿Cuál sería? Eso sería muy bonito investigarlo. Yo creo, sí, es correcto, pero yo diría, Axel, de que, bueno, en la parte de la aclimatación, digamos, de las bacterias, sobre todo el problema se da cuando es un efluente industrial, que hay que aclimatarlo. Pero en el caso del agua doméstica, creo que el problema no es tan grave. Pero lo que sí, pues, si no tiene caudal suficiente, yo creo que hay que comenzar a llenar con pipas, aunque sea, pues, el reactor, el USB, hay que llenarlo poco a poco, un porcentaje, hasta que al cabo de 30 días, no sé cuánto, para lograr entonces que haya generación de lodos y poder entonces estarlo monitoreando, ¿no? Porque hay que generar esos lodos, porque mientras no generemos los lodos no tendremos tratamiento. Entonces hay que hacer eso, pero hay que hacerlo de forma artificial, porque si no tenemos caudal, hay que hacerlo poquito a poco, de esa manera, porque tal vez el tiempo de retención que estaba previsto para 4 o 6 horas va a ser para 24 horas, pues, porque hay poca conectividad. Pero tampoco creo que haya una putrefacción debido a eso, pues, porque estamos hablando de cargas bajas. Y vos sabés que los USB fueron concebidos inicialmente para la industria. Entonces, de ese lado creo que tenemos una protección grande, pues, para que no caer al deterioro de la biomasa orgánica que tenemos ahí en la laguna. Perdón, el USB. Entonces, por consiguiente, su recomendación es de que lo comencemos a ver de manera integral todo, cómo funciona, y no estar esperando de que el sistema por sí solo, una vez que llegue en la primera dosis de caudal, va a comenzar a tener una eficiencia y va a comenzar a producir y va a comenzar a cogenerar y va a comenzar a crear ese trasvase entre lagunas. O sea, que hacer entender a todos los especialistas que estamos aquí en este foro y que está presentando su libro, de que si no lo vemos integral, entonces no estamos viendo las cosas, porque lo difícil es verlo, o sea, es fácil verlo puntual y decir, bueno, esta es la solución y voy a solucionar y voy a hacer esto, pero entender qué es lo que proviene, como decía el ingeniero Sergio Gámez, cuando el agua sale en X distancia, tiene que pasar un traslado. Y ese traslado toma tiempo. Y en ese tiempo va consumiendo. Va consumiendo de O, va consumiendo de Q, y va a llegar a un punto. Y en ese punto, si el caudal es mínimo y la bomba, poniendo los sistemas que son de bombeo, es mínimo, se tiene que llenar un cárcamo. Entonces, pueden haber eventos por no estarlo viendo integral, pero hay que comenzar a verlo integral. ¿Cuáles son los efectos que se generan cuando hay eso en esas estaciones de bombeo? Porque actualmente, por lo que usted dice, hemos acrecentado las poblaciones, se están acercando a las lagunas. El caso de León, se están acercando a las lagunas. Entonces tenemos que mover las lagunas a otro sitio. ¿Qué conlleva eso? Generar bombeo. ¿Qué genera bombeo? Generan caudales. Entonces,
si lo comenzamos a ver integral, o sea, creo que vamos a tener un poco más de explicación de que por qué no tenemos lleno una laguna en el primer tiempo, porque como que se malentiende que el elefante blanco que está ahí instalado se va a llenar en el primer día, a como se fue presentado en el diseño. Sí, es Todo mi complejo. comentario. Sí, es complejo, pero hay que sí, hacer entender a nosotros sí. como especialistas. Bueno, yo no soy tan especialista como usted, pero sí hay que comenzar a verlo de manera integral. Por eso yo recomiendo, si no comenzamos a verla de manera integral, no estamos enfocando bien como ingeniero. Gracias, ingeniero, y Bueno, felicidades gracias. por tu libro. Gracias. Y me gustaría que me regalara un link o algo para comprárselo, porque la realidad es que con esto de estar metido en una oficina con una computadora, Dios mío, ya no salgo ni a la calle. Estar calculando, me paso mucho tiempo calculando. Les agradezco, gracias, Bueno, Claudio, por el tiempo y disculpen si me pasé más del tiempo de comentario. Buenas noches. sí. Buenas noches, muchas gracias, Axel. Al contrario, Axel, gracias por tus aportes, porque es parte de la realidad que se vive en el día a día de los ingenieros y también pues los aportes del ingeniero Sergio Tercero. 2 personas han levantado la mano, le vamos a dar ahorita la palabra a Francisco. Adelante, Francisco. No está, parece. ¿Está listo? Si no, pues pasaríamos con el ingeniero Carlos. Ingeniero, adelante. Sí, gracias. Nuevamente, yo quería tan solo aportar mi experiencia en relación a la pregunta anterior, que creo que si le entendí bien, se refiere a la inoculación de sistemas nuevos. Correcto, correcto. Ok, bueno, le puedo decir en base a la experiencia que hemos hecho acá en Honduras con sistemas anaerobios particularmente. Los sistemas anaerobios hay que acordarse que la digestión anaerobia es la concatenación de 3 o 4 etapas secuenciales, de las cuales lo que genera el biogás, que es el producto final, el resultado está permitido por la presencia de bacterias metanógenas. Y las bacterias metanógenas son bichos bien delicados, ¿verdad? Estas no les gusta estar en condiciones de pH ácido. Si mal no recuerdo, el umbral de pH para metanogénesis anda por ahí de 6.2. Y de hecho, la mayor parte de los problemas que se suelen tener con sistemas de digestión anaerobios es que hay lo que se llama el trave ácido, porque la etapa anterior a la metanogénesis, que es la formación precisamente de ácido acético, está a su vez concatenada con la producción de ácidos grasos como etapa anterior, después de que ha ocurrido la hidrólisis básica de todas las sustancias que están presentes en el efluente. A lo que quiero ir con todo esto es que, por lo menos mi consejo es, si usted va a arrancar un UASB o va a arrancar una laguna anaerobia, lo que sea, procure utilizar como inóculo bacterias de un sistema de digestión que se sepa que está trabajando bien, que está activo, que está produciendo biogás. No sé cuál sea la experiencia en el caso de Nicaragua, pero uno de los muy conocidos en Honduras es el sistema de digestión que existe en la cervecería hondureña. Fue construido por los mexicanos hace ya varios años y se caracteriza precisamente por generar una cantidad notable de esferitas, de bacterias, porque las bacterias que están en un sistema suspendido, como es ese, forman unas esferas, ¿verdad? La otra cosa importantísima es la vigilancia de la alcalinidad en los sistemas de digestión. Y la relación ácido-grasos-alcalinidad se vuelve muy importante también. Un sistema de digestión estable que está trabajando bien por sí solo va a generar suficiente alcalinidad para evitar esa súbita precipitación ácida, ¿verdad? La entrada a la condición de inestabilidad que puede llevar a que el reactor se paralice porque se mueren las bacterias metanógenas. Y levantarlo de ahí es chamba difícil. Y el otro consejo, que también lo puedo decir en base a la experiencia acá, es que no le meta la carga total de una sola vez al sistema nuevo, ¿verdad? Hay que irlo alimentando de poco a poco, ¿verdad? Porque si usted le pone precisamente toda la carga de entrada, probablemente lo que va a lograr va a ser eso, es decir, las bacterias no se van a poder desarrollar
en su ámbito normal, ya sea que estemos hablando de una laguna o de un UASB o de cualquier tipo de sistema de digestión, si usted lo reta con la carga completa. En otras palabras, se va a necesitar una estrategia para manejar ese frente excedente, posiblemente desviarlo a una laguna facultativa o lo que fuere, ¿verdad? De tal manera que no se vaya a crear ese desequilibrio tremendo que puede llevar justamente al trave ácido que refiero, ¿verdad? Por lo menos esa es nuestra experiencia acá, ¿verdad? Y gracias por la oportunidad de poderlo decir. Muchas gracias, ingeniero. Había una pregunta, Claudia, que decía el ingeniero Carlos Talavera, sobre de que la situación que se da en la laguna es bioquímica, no propiamente química, como se da en los reactores químicos, por así decirlo. Casualmente creo yo que ese fue un gran atrevimiento del doctor Dandapani Tirumurti cuando él tomó las fórmulas de Veneran Wilhelm para aplicarlas a las lagunas de estabilización. Y con seguridad, esos elementos que andan jugando ahí, la imprecisión de las fórmulas, que no toman en cuenta todos los factores que están interviniendo con el lodo activado, que están los diferentes microorganismos, entonces eso hace que los resultados sean bastante inciertos, ¿verdad? Porque no se tiene como que 2 más 2 es 4, pues en la situación. Las lagunas son sistemas vivos que están influenciados por la nubosidad, por la temperatura, por la infiltración, la exfiltración, la calidad del agua que llega, está proyectado para 20 años, cuántas conexiones tenemos, cuánta agua están consumiendo, cuánta agua están botando. Entonces hay una serie de factores que son los que causan esa incertidumbre. Entonces se trata de en la penumbra, en la tiniebla que uno está trabajando, buscarlo algo que esté más o menos de puerto seguro, pues como daban los últimos mensajes que presentaba, ¿verdad? Que en esto no es todo blanco ni todo negro, sino que se trabaja un poco en la penumbra y se trata uno de llegar a conclusiones razonables, porque estamos proyectando, comencemos por ahí, estamos proyectando un sistema para 20 años. Para 20 años, no es como la industria que yo digo que estoy ahí trabajando para hacer tantos toneles de cerveza y son tantos toneles de cerveza, pues, pero no, aquí estamos creciendo, está sujeto a lo que pasa en la ciudad. La ciudad es grande, tiene diferentes actividades industriales, comerciales, domésticas, y en función de eso que se va a trabajar. Entonces uno trata de pegarle, digamos, lo más próximo posible, pero no hay seguridad en esto, no hay seguridad. Muchas gracias, ingeniero. Y damos la palabra a Engracia Rubayos. Adelante, ingeniera. Hola, buenas noches. Felicitaciones al doctor Sergio Tercero por tan importantísima investigación que ha desarrollado. Yo ahora, últimamente que estaba escuchando a los otros colegas, me estaba recordando del ingeniero Arturo Pasos. Yo soy de Guatemala. El ingeniero Arturo Pasos, maestro de ERIS, que en paz descanse. Él hace muchísimos años me decía a mí de que por qué no usar la sedimentación a través de un tanque Inhofe, un reactor anaerobio, un sedimentador, que eso eliminaba muchos problemas de mantenimiento en las lagunas. Lamentablemente, pues no al menos aquí en Guatemala no conozco ningún caso que tenga este tipo de sistema. Más bien, en mi trabajo como constructora, tuve que hacer una limpieza de lagunas y la verdad es de que con mucha pena les puedo decir que prácticamente se destruyeron las lagunas cuando metimos la mano en mica, ¿verdad? Porque era un sistema de más de 20 años y ya no resistió, los taludes no resistieron, pues al final tuvimos que reparar todo y volver a hacer como de nuevo todo. Entonces siempre el tema de los lodos es bastante complicado, a mi parecer. Yo no soy experta en lagunas, pero recientemente pues estoy precisamente en este momento tratando de diseñar unas lagunas, porque el tema del área es un problema, al menos
aquí con nosotros es carísimo toda la tierra, y cuando uno habla de lagunas, pues ya es otra palabra mayor, ¿verdad? Sin embargo, yo estaba leyendo bastante al doctor Oakley, que aquí en Guatemala ha tenido mucha influencia en ERIS, y él recomienda utilizar la batería de lagunas facultativas y de maduración, eliminar la laguna anaerobia dentro de sus recomendaciones, ¿verdad? Por supuesto que no dice que sea una ley. Entonces, también habla de que las lagunas de maduración, pues hay que usarlas como amparas para mantener el flujo tipo pistón. Y yo quería saber, habla también de tiempos de retención para la facultativa de 10 días y 7 días para la maduración. Y yo quería saber, doctor, ¿qué opina usted de este tema? Si usted lo recomienda. También la carga orgánica, la fórmula que él emplea es pues un factor, ¿verdad? Multiplicado por la radiación solar. No sé si usted también revisó esa parte, doctor. ¿Qué me podría aconsejar o comentar al respecto? Perdón, ingeniero, gracias. Yo me perdí. ¿Quién recomienda todo eso? Perdón. El doctor Oakley. Usted mencionó ya. Sí, correcto. Precisamente dentro de sus conferencias. ¿Cómo no? Doctor Oakley, claro que sí. Las lagunas anaeróbicas, en realidad, como mencionaba, tienen el problema de la generación de malos olores. El doctor Duncan Mara dice que cuando el contenido de sulfatos es mayor a 300 miligramos por litro en las aguas residuales de ingreso, entonces no se desaconsejan la laguna anaeróbica porque produce malos olores. Ese es un límite que él pone. Pero también está la distancia. La distancia hay que ver si son favorables a los vientos. Usted me recordaba al doctor Arturo Paso, me dio clase a mí en 1974 en la ERIS, y con él hicimos un estudio, una comparación de los filtros Torres con las lagunas de estabilización en uno de los barrios de Guatemala. El caso de la remoción de los lodos, lamentablemente ese es el sistema que se ha utilizado, de dejar que se desequen y luego meter un patrol y romper uno de los taludes y sacar todos los lodos que se han acumulado. Ahora, como les decía, ya en Nicaragua ya se están utilizando sistemas modernos que no son destructivos, ¿verdad? En los que vamos a poner una balsa y vamos a poner unas mangueras para ir extrayendo todos los lodos para evitar el deterioro, porque se pierde todo el trabajo que se ha hecho. ¿Qué más? Solamente tenemos eso por el momento, y las lagunas siguen siendo una gran ventaja para utilizarla, ¿verdad? La laguna de maduración, el doctor Oakley dice que puede ser de 1.5 de profundidad. En realidad, de acuerdo con el estudio que ha hecho el doctor von Sperling, esa profundidad en la laguna de maduración no debería ser mayor de 1 metro, porque se pierde la incidencia de los rayos solares. Ese doctor Oakley lo menciona allá, y él utiliza una fórmula para lagunas facultativas que en realidad es tomada de un trabajo que hicieron otros señores en Estados Unidos, y que son para lagunas aerobias, no para lagunas facultativas. Pues la maduración, lo recomendable es utilizar profundidades no mayores de 1 metro. En la laguna facultativa, la carga orgánica no debe sobrepasar o diseñarla directamente con 350 miligramos por litro y asumir una efectividad del 80%. En la laguna, la entrada de la laguna debe ser sumergida en las lagunas de estabilización, y la salida unas cuantas pulgadas. El dato exacto no lo recuerdo ahorita, pero está en el libro. La recomendación para pasar a la laguna de maduración debe ser sumergida y evitar que salga toda la capa rica en algas, que es la capa superior. Entonces uno pone una pantalla y hace que el agua pase por debajo y salga después debajo de la pantalla, y se mantiene la riqueza de las algas en la laguna facultativa. De esa manera se logra la depuración, manteniendo siempre la laguna en serie.
Anteriormente, cuando se diseñaba en Nicaragua en los años 70, era una sola laguna. Ahora ya está definido, es una laguna de maduración con pantalla, y como dice el doctor Duncan Mara, él está convencido que las pantallas son indispensables en la laguna de maduración. Se pueden poner 2 pantallas, no es necesario poner más pantallas. Son pantallas que le llaman de vuelta al final. No son corredizas, sino que da una vuelta al final y sale para allá. Entonces, y en las lagunas de facultativas también son deseables, pero indispensables en las lagunas de maduración. Eso sería la recomendación. Muchas gracias, muy amable. Wow. Muchas gracias, ingeniero. Yo creo que con esto cerramos ya nuestra sesión de preguntas y respuestas. En el chat pueden encontrar el enlace de Amazon también para adquirir el libro. Y estamos dejando también otros enlaces de la página de Diares para que estén también atentos a nuestros próximos eventos, así también como la página de ANISA. Y esta charla también está siendo grabada y lo vamos a compartir en el canal de ANISA. Voy a darle la palabra a la ingeniera Marcela, quien va a hacer el cierre del evento e invitarnos a las próximas actividades que tenemos programadas. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, al ingeniero Sergio Talavera por esta presentación tan importante. Y como sabemos, en América Latina y el Caribe se lee poco, y empezar con este gran aporte de presentar un libro, felicitar por realizar esta contribución importante a la ingeniería. Le agradecemos mucho, ¿verdad? Interesantísimo, muy excelente la presentación. Gracias también a todos los que estuvieron realizando las preguntas, a todos los que estuvieron presentes. Creo que también esa dinámica se estuvo sacando muy buenas conclusiones. También, además, queremos invitar a los siguientes eventos. Aquí ya estamos presentando el siguiente, que es en marzo, ¿verdad? El seminario web, temas, generalidades y aplicaciones de válvulas de aire, expositor Martín Ricci, organizado por la Asociación Nicaragüense de Ingeniería Sanitaria, ANISA. Y es desde el 31 de marzo, así que le van a estar compartiendo el correo, ahí se ve el mail para la inscripción. También tendremos el primer Congreso Interamericano de Reducción de Riesgo y de Desastres de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ¿verdad? El Congreso Centroamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Agua y Saneamiento, Acciones de Preparación frente a Emergencias, Desastres y Concurrencia de las Américas, que es en junio 16-17, realizado de forma virtual por el capítulo de Guatemala. Además, este año tenemos el congreso más importante de ahí, que es el Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. El congreso se realizará en Punta Cana, República Dominicana, en noviembre. Va a ser presencial, ¿sí? El lema principal del Congreso es Desafío de las gestiones sanitarias y ambientales post pandemia y cambio climático. Así que le vamos a estar compartiendo también el link. Pueden buscar la página de AIDI Interamericano, donde van a encontrar toda esta información.